Buenas tardes a todos. Bienvenidos, bienvenidas a este evento que organiza la División de Negocios y Relaciones Internacionales de la Universidad de las Américas, Ciudad de México, relativo a un tema que está, por supuesto, en la mente de todos, no solamente por un interés general, sino por un interés personal en términos de salud, en términos sanitarios, que tiene que ver con la lucha por las vacunas, por supuesto a nivel internacional, y la cooperación que en ese tenor se ha dado en tiempos de esta pandemia que ya pues tiene evidentemente pues más de 12 meses. Sí quisiera comentarles a ustedes algo antes de entrar en materia técnica y en materia específica, algunos aspectos fundamentales sobre lo que ha significado a manera de introducción y de contexto. Siempre es importante manifestar esto en cualquier tema, en cualquier asunto, cualquier tesitura. Esta gran crisis que se generó, pues básicamente a finales del 2019 en China y que se vino a reflejar ya en Europa primero, en América después y en México posteriormente, en febrero, marzo del 2020. Breves comentarios que siempre son útiles, reitero, a nivel contexto, a nivel introducción, y que nos ayudan, por supuesto, a entender mejor el análisis que de este tema se ha hecho, no solamente en el ámbito nacional, sino señaladamente en el ámbito internacional. Así que algunas ideas me gustaría compartir con ustedes, y básicamente son las siguientes. Primero, el origen de esta pandemia, ¿no? Mucha gente se pregunta, aún hoy, después de más de un año, ¿cuál es el auténtico origen? ¿Cómo surgió? ¿Por qué surgió? ¿Por qué de repente este tipo de enfermedades como la que hemos sufrido durante, reitero, los últimos meses, ya más de un año, no se pudieron atacar o incluso prever? Segundo, ¿hay algunas otras causas que tengan que ver con este tipo de situaciones pandémicas? Y tercero, indudablemente la cuestión económica. Así que son tres aspectos a nivel de introducción que me gustaría compartirles y ya posteriormente entrar en materia del desarrollo técnico de lo que ha sido la cooperación internacional, el proceso de vacunación, etcétera, ya desde la parte estrictamente técnica. Entonces, empezando, ¿de dónde sale? Recientemente, inspectores de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, por fin se les permitió ingresar a China, y cuando digo recientemente tendrá 30 días, una cosa así, más o menos, para poder hacer algunas investigaciones en la ciudad en donde teóricamente nació este problema, esta problemática sanitaria, porque bueno, por todas partes se tenía duda sobre si esto tenía que ver con algo relacionado con animales, murciélagos se hablaba de ellos, que luego había habido en medio de ese animal y el ser humano algún otro ser vivo que había alojado este tipo de virus, y se negó durante mucho tiempo, como seguramente la mayoría de los que me hacen el favor de escuchar lo saben, pues el ingreso de inspectores de la Organización Mundial de la Salud para revisar y para poder pues verificar este tipo de cosas. Entonces, el primer punto muy concreto de los tres que quiero compartirles tendría que ver con, en realidad es un tema derivado de un contagio de un ser vivo a otro con un intermedio, o sea, otro ser vivo intermedio, digamos, entre este asunto de los murciélagos con el ser humano, o no. Es algo que queda ahí en el candelero, digamos, queda en la duda de lo que fue este origen, pues yo diría, por decirlo de manera muy elegante, peculiar de un virus como el que nos ha atacado durante ya tantos meses. Ahí queda la duda, ahí queda el planteamiento, sin por supuesto entrar en procesos de complots o de asuntos relativos a otro tipo de ideas que tengan que ver, como por ejemplo la que manifestaba el señor Trump en su momento cuando era presidente de los Estados Unidos,
que decía que este tipo de asuntos se había generado en un laboratorio de China, ¿no? Seguramente, reitero, varios de ustedes lo saben. Entonces ese punto queda ahí como en la duda, como en el comentario y como en la introducción, para luego poder, desde luego, ingresar ya a la parte técnica. Ese sería un primer punto. Un segundo punto que es muy importante compartirles, y lo hago por supuesto con mucho gusto, tiene que ver este asunto, más allá de lo que ya dije en el primer punto, con un tema relativo a asuntos geopolíticos, a relaciones comerciales, a temas de poder entre las dos hoy superpotencias del mundo que son China y los Estados Unidos. Solo comentarios puntuales. Cuando el señor Trump toma posesión, en enero del año 19, inicia con un proceso de represalias de tipo comercial, lo que se conoció en aquellos años como los aranceles de Trump. Un tema que tenía que ver en ese momento con la política comercial de los Estados Unidos, reitero, en esa fecha de manera mucho más tajante y más evidente, en donde ponía trabas fiscales, tanto aranceles como cuotas compensatorias, a una serie de exportaciones de productos chinos hacia el mercado más grande del mundo, que son los Estados Unidos. Entonces, él sigue a través de una serie de leyes locales, no de tratados internacionales, no de lo que la Organización Mundial del Comercio establece, sino de leyes locales de los Estados Unidos, una serie de medidas, de decisiones, de políticas que persiguen, desde mi punto de vista, con énfasis y con objetivos de índole, por supuesto, comercial, económico y geopolítico, obstaculizar el comercio de China hacia los Estados Unidos, en virtud de que se dio cuenta del gran déficit comercial que tenía el gobierno americano con los chinos en aquel tiempo, cuando él tomó posesión en su momento. Después viene todo este tipo de medidas que impactan decididamente, y esta es la idea central de lo que les quiero transmitir en el punto 2, lo que es la cadena logística de los chinos. Como ustedes saben, pues los chinos exportan no solamente a los Estados Unidos, a todo el mundo, una gran cantidad de productos que tienen que ver con sector electrónico, con sector de autopartes, con textil, con calzado, con juguetes, con lo que ahora se ha venido a descubrir que tiene que ver con los famosos déficit en el, en el, en el, en los chips, ¿no? De los cuales tenemos carencia, y por lo tanto hemos tenido, pues, primero, déficit en el suministro de este tipo de productos, y desde luego ha tenido que ver con esto que ocurrió en el momento que el señor Trump, con estas políticas comerciales, incide e impacta esta cadena logística de los chinos, que, reitero, no solo exportan a los Estados Unidos, sino pues a una gran cantidad de países en el mundo. Y esto genera un problema que va más allá de la cuestión estrictamente sanitaria y de la cuestión estrictamente de pandemia. Es un segundo punto a considerar. No estamos diciendo que esto haya generado en sí lo que tiene que ver con esto que hemos sufrido a nivel global, a nivel internacional, pero es un factor a considerar. Me parece que desde el punto de vista cuantitativo se puede medir todo lo que tiene que ver con el impacto fiscal en los procesos de exportación y de importación, desde luego, y vale la pena comentar que después de estas medidas que toma, reitero, el expresidente de los Estados Unidos, pues sí hay claramente una disminución en el déficit en balanza comercial que tenía el país de los Estados Unidos frente a China. Por supuesto, también se ven afectadas otras relaciones de los chinos con los mercados más importantes del mundo, como es la Unión Europea, desde luego,
y por supuesto los que en América Latina, digamos que son los mejores clientes, ¿no? Entre comillas, de los chinos, que evidentemente son México y Brasil. Entonces, en esa lógica de la segunda idea que les trato de transmitir, también habría que entender y considerar no solo la parte de que surge este asunto de la enfermedad o de la pandemia porque un murciélago tuvo un contacto con el ser humano y de ahí se expandió, sino también con otros asuntos relacionados, como lo decía, de manera muy breve, muy concreta, para entrar ahora también a ideas muy breves sobre el manejo de la pandemia y las vacunas y demás, y que tienen que ver con un asunto de comercio internacional, de negocios internacionales, de logística internacional, digamos, lo que se conoce como la cadena logística. Ese sería un segundo punto. Y un tercer punto, para ser muy puntual, para no distraernos sobre el tema básico que quisiera comentarles el día de hoy de manera muy breve y esperando, por supuesto, posteriormente sus preguntas, sus comentarios, una vez que llegue a ese tema, es lo que tiene que ver con las repercusiones económicas. ¿Qué sería el tercer punto? La tercera idea que les quería yo compartir a manera, a guisa de introducción y de entorno o de contexto, como se dice en este tipo de asuntos. ¿Qué pasa ya en el 2020? Para no hablar de las cifras del 2021, todavía no lo haría, eso lo haría como a manera de conclusión final. ¿Qué pasa en el 2020 con el tema económico? Con las repercusiones derivadas de todo esto que conocemos y que hemos sufrido, que todos lo hemos sufrido, empresas, personas, familias, universidades, despachos, gobiernos, hemos sufrido este tipo de crisis que, pues, como les digo, ya lleva más de un año. Datos muy puntuales. Primero, una disminución tremenda en el Producto Interno Bruto, derivado, por supuesto, de el confinamiento que se presentó en muchos de los países más importantes del planeta, una reducción en la actividad económica que empezó, reitero, en Asia, siguió en Europa y aterrizó señaladamente y de manera brutal en los Estados Unidos y en Brasil y también en México. Entonces, esta parte económica que yo les comento es fundamental por los datos centrales que les comentaré. Reducción del PIB en México en casi un 9%, que me parece algo no grave, gravísimo, porque si ya traíamos un problema del 2019 en donde tuvimos un crecimiento del 0.1, que eso no es crecimiento, es decrecimiento, y lo agregamos con lo que pasa en el 2020, pues lo que ustedes pueden comentar e intuir sobre la parte económica, pues es absolutamente previsible. Punto número 2, y con eso termino este contexto para, reitero, entrar en materia técnica del tema que hoy nos ocupa, que este día nos ocupa. Punto número 2, reducción en las operaciones aduaneras. Ustedes saben que este país, hablando ya del contexto nacional, después de haberles dado un breve contexto internacional, pues este país tiene casi un 60% de su PIB amarrado al comercio exterior. Es una cantidad verdaderamente importante que si la comparas con otros países, porque si ustedes hacen un estudio del PIB de países importantes o del tamaño de la economía de México, pues no llega a ser tan grande. En el caso mexicano sí lo es. Bueno, pues nada más para darles un dato, así como lo hice en el PIB, terminaré con otro y cerraré este contexto para entrar a la parte técnica. Las reducciones en las operaciones aduaneras que se dan en el 2020, sigo hablando del año pasado, no he entrado a este año todavía, apenas tenemos un trimestre, es difícil establecer un pronóstico ahorita. La reducción en las operaciones aduaneras de mercancías, tanto para entrar como para salir, las 49 aduanas mexicanas, en los diversos regímenes aduaneros, en los procesos de maquila, en los procesos de PROSEC, etcétera, se da en un promedio que rebasa el 20-23% de las operaciones. Esto es algo bien dramático. Esto es algo grave. ¿Por qué? Porque impacta claramente en el empleo. Y termino con un dato,
y por supuesto haré la introducción pertinente para entrar al tema que nos ocupa esta tarde. ¿Cuál es ese dato? Porque no solamente es conveniente hablar de lo que ya pasó, sino hay que ver siempre para adelante. ¿Cuál es la perspectiva para el 2021? En relación con el tema que nos ocupa, desde luego. Primero, ha habido una recuperación en el sector que es el motor de la economía mexicana, y hay que decirlo, que es el sector automotriz. Ha habido una recuperación porque el confinamiento pues, ha disminuido, ¿no? En su rigidez, en las actividades económicas de algunas empresas vinculadas al sector externo de la economía. Pero me preocupa, y con eso termino, un par de cosas. A manera personal lo señalo, algunos por supuesto estarán de acuerdo, probablemente otros no, pero sí me gustaría dejarlo en la mesa para cerrar este contexto, esta introducción. Me preocupa este tema de la nueva ley del servicio eléctrico que recién se publicó, que recién se controvirtió y que algunos jueces han otorgado suspensión definitiva sobre sus disposiciones, y algo que es, y por eso quería terminar con esto, algo que es sumamente actual porque eso se aprobó ayer, que es la ley de hidrocarburos. ¿Por qué me preocupa? Alguien se preguntaría, ¿y cuál es la preocupación? ¿Cuál es el vínculo con el tema que estás iniciando hoy y que continuaremos en un par de minutos con la parte técnica? Bueno, pues ese sector, junto con el automotriz, son los motores de la economía. Y si no hay respeto a lo que se había negociado previamente en el TEMEC, antes Telecán, recordar que el TEMEC entró en vigor el 1 de julio del año pasado, creo que vamos a tener un problema ya no tanto en tribunales, ya no tanto en la Suprema Corte, sino en un tema de seguridad para proceder a la inversión. Me preocupa muchísimo eso. Está relacionado, desde luego, con lo que les platiqué en este contexto, pero a manera de introducción, que es el objetivo, lo dejo ahí en la mesa con estas tres ideas generales, que las reitero con mucho gusto y las resumo. ¿De dónde sale el virus? Ya lo comenté. ¿Cuál es la relación de esto con la geopolítica, los aranceles de Trump y el rompimiento de cadena logística en China? Y tres, ¿cuáles son estos brevísimos datos económicos que les acabo de compartir? Y desde luego, ¿cuál es la perspectiva para el 2021? ¿Qué es lo que estamos ahora por vivir? Porque, pues como ustedes lo saben, y por lo menos yo opino así, ya lo pasado, pasado. Vamos a ver para adelante. Dicho esto, me gustaría presentarles a ustedes, y lo hago con mucho gusto, al maestro Ramón Martín Riquelme. Él es un especialista en los temas que estamos en este momento iniciando. Él nos va a hablar de una manera muy técnica, como yo ya lo dije, obviando evidentemente el entorno que acabo de hacer, de esta cooperación internacional por el tema de las vacunas en tiempos de pandemia, de qué ha pasado con el desarrollo de las vacunas, que si sirven, que si no sirven, que si una dosis, que si dos dosis, que cuáles son los países que peor lo han hecho, que cuáles son los países que mejor lo han hecho, que cuántos muertos van en Estados Unidos, que cuántos muertos van en China, en México, en Brasil, etcétera. Así que en verdad yo les aprecio mucho la atención que me han prestado en estos minutos a manera de introducción. Los dejo con el maestro, que es un experto en la materia y que va a analizar desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista muy, muy específico, este asunto de la cooperación internacional, la lucha por las vacunas. Muchísimas gracias por su atención. A nombre de la Universidad de las Américas, mi nombre es Gerardo Jaramillo, y a nombre de la División de Negocios y Relaciones Internacionales, les doy las gracias y los dejo con el maestro Riquelme. Muchísimas gracias, buenas tardes. Bueno, agradezco mucho al maestro Jaramillo por su generosa introducción. Y bueno, vamos a abordar este tema asociado con la vacunación desde muy diversas perspectivas. El primer hecho sería pues identificar lo que es la cooperación internacional para el desarrollo, que es el marco que queremos comprender para la vacunación, para el desarrollo y distribución de las vacunas. Posteriormente vamos a revisar el tema del orden internacional y tanto los riesgos que tiene
que tiene la situación de la pandemia en el mundo, como las oportunidades que eventualmente podríamos tener. Vamos a ver también el tema del SARS-CoV-2, la pandemia, vista desde una amenaza global, porque los temas precisamente medioambientales, de salud, entre otros, tienen una dimensión global en primer término y en segundo, se convierten en un tema de seguridad, ¿no? Posteriormente vamos a ver cuáles son los elementos que tenemos que implementar para enfrentar la pandemia y los tipos de vacunas que existen en la actualidad y la situación que hay en el avance de la vacunación en el mundo y cuáles son nuestras perspectivas de los próximos meses y del siguiente año. Muy bien. Bueno, primero para entender lo que es la cooperación para el internacional para el desarrollo, tenemos que ubicar una serie de nociones que están asociadas a este tema. En primer lugar, pues cuando nosotros pensamos en cooperación para el desarrollo, pensamos en ayuda, en solidaridad, en temas en conceptos asociados con este punto. Una definición que podríamos plantear de cooperación internacional para el desarrollo es una concertación entendida como la realización del diálogo político que en torno a temáticas específicas y de mutuo interés pretende generar diferentes formas de colaboración que generarán beneficio para las partes involucradas. Ese sería un primer concepto y sobre todo aquí queremos destacar una serie de ideas básicas. En primer lugar, el diálogo político, la necesidad de la negociación entre los actores que están presentes y la idea de responder a un interés mutuo, ¿no? Y en este caso, si lo vemos en el contexto de la vacunación, pues es muy claro que pues hay un interés general donde la necesidad de responder a las demandas de cada una de las partes exige pues buscar los mejores términos para una negociación y para llegar a acuerdos y resultados que eventualmente atiendan al problema que se está enfrentando, ¿no? ¿En qué escenario se desenvuelve la cooperación internacional para el desarrollo? Bueno, en el ámbito político, económico, social y cultural. En este tema particular de las vacunas, pues estamos hablando de que estas sobre todo tienen una dimensión social, al tratarse de un tema de salud. Y bueno, desde luego está presente también la parte económica por pues, los graves estragos que ha venido dejando hasta el día de hoy. La manera en la que nosotros se llegan los diferentes acuerdos, pues es a través de los mecanismos interinstitucionales, es decir, diferentes instituciones son los que llegan a estos acuerdos. Un ejemplo muy claro respecto al tema de la pandemia, pues es COVAX, ¿no? Que es un instrumento interinstitucional donde tanto están presentes los países interesados en recibir vacunas, en dar donativos para también apoyar a los países más pobres, como organismos internacionales, en este caso particular, pues hablamos de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Muy bien, solamente para plantear de manera muy general conceptos de la cooperación internacional para el desarrollo, referimos al conjunto de actuaciones realizadas por actores públicos y privados entre países de diferente nivel de renta con el propósito de promover el progreso económico y social de los países del sur de modo que sea más equilibrado en relación con el norte y resulte sostenible. Este concepto enfatiza la diferencia entre países ricos y países pobres, diferenciando norte y sur, y bueno, el interés que se tendría para, a través de la cooperación internacional para el desarrollo, atender diferentes temas y cerrar la brecha que hay entre unos y otros, ¿no? Bajo otra perspectiva, Alfredo Pérez Bravo y Iván Roberto Sierra nos dicen que en su acepción más amplia, la cooperación para el desarrollo es entendida como la interacción creativa entre los estados, la promoción del diálogo y el acercamiento para resolver problemas comunes a partir del entendimiento y no del enfrentamiento. Esto nos habla de que la vía diplomática se privilegia sobre cualquier otra para poder resolver los problemas. Y en este caso del COVID, de la pandemia que estamos enfrentando en este momento,
pues es muy relevante privilegiar esta situación de diálogo que pueda eventualmente, pues, resolver no solamente el problema presente de distribución de las vacunas, sino lograr una colaboración mucho más estrecha en terrenos como compartir información sobre la manera en que pueda llegar a evolucionar, a presentarse nuevos casos, nuevas cepas, y entre otros muchos temas que tenemos que ir atendiendo de manera conjunta, de manera global. Por si no damos un enfoque global a esto, no vamos a ser capaces de atender este problema. El orden mundial ante el SARS-CoV-2, las consecuencias económicas y sociales. El maestro Jaramillo ya muy acertadamente adelantó sobre el caso del efecto de la pandemia en el PIB de México, ¿no? Y logrando, bueno, más bien, causando un decrecimiento de hasta un 9%. Este efecto, desafortunadamente, se ha dado en muchos países del mundo, pero a diferencia de lo que está sucediendo en México, encontramos de que las economías de otras partes del mundo pueden responder de mucha mejor manera porque han contado con estímulos en partes estratégicas, en primer lugar, y en segundo, no han desincentivado la inversión, ¿no? En el caso mexicano vemos precisamente un sentido inverso en las decisiones. Se ha reducido tanto la inversión pública, se ha creído que únicamente utilizando una serie de programas sociales es suficiente para impulsar el mercado interno, y esto, bueno, es evidentemente falso. No se ha apoyado de diferente manera a las diferentes empresas, y cuando hablamos de empresas no hablamos de grandes empresas, sino pues empresas igual pequeñas y medianas, que son las principales empleadoras del país. Y en términos de inversión privada, en vez de promoverla, se están tomando decisiones en sentido inverso, ¿no? Sobre todo en ámbitos tan sensibles como es, por ejemplo, el energético, ¿no? Esta pequeña introducción planteamos, y pues ya entrando propiamente en materia, bajo una perspectiva global, las graves crisis, y esto hay que tenerlo muy presente, llegan a producir efectos impredecibles, ¿no? En el caso de la Gran Depresión, bueno, tenemos claramente el fascismo en la Segunda Guerra Mundial. Después del ataque del 9/11, tenemos las guerras fracasadas de Estados Unidos, primero en Afganistán, después en Irak, un incremento del radicalismo islámico y demás. Y esto es muy importante tenerlo presente porque los efectos de las crisis se dan en muy diversos ámbitos. Y pensar que la pandemia no va a tener un efecto en el terreno político y económico, reforzando en algunos casos algunas tendencias ya existentes o creando escenarios donde se presenten pues problemas que antes no existían, pues es algo que estamos muy presentes, ¿no? En el caso del SARS-CoV-2, podemos ver que en primer lugar, la eficacia con la que respondieron los gobiernos no tiene que ver con el tipo de régimen. Tenemos democracias que fueron muy eficaces y tenemos autocracias igual que fueron muy eficaces. Y de igual manera, hay democracias y autocracias que no respondieron, que se vieron muy debajo de las necesidades y de las demandas que estaba creando una situación como el COVID, ¿no? Eso lo tenemos que ver muy bien. Entonces, si no es el tipo de régimen el que ha respondido, el que define, el que condiciona el tipo de respuesta, ¿qué es? Bueno, pues tiene que ver en primer lugar con las capacidades del gobierno, la manera en que fueron desplegadas, la manera en que se respondió, en primer lugar, a la crisis sanitaria, después a la crisis económica, que vino acompañada con ello, y la certeza con la que se podía contar, que podía producir un gobierno en la sociedad para poder atender este problema. El segundo tema muy relevante es la confianza social. Una sociedad polarizada, donde hay una clara confrontación, va a terminar politizando este tipo de temas y va a dar lugar a la demagogia, a las reservas,
que pueda haber entre un grupo social y otro, incluso entre un grupo social y el gobierno, ¿no? Esto ha marcado, por ejemplo, la crisis que se generó en Estados Unidos durante el gobierno de Trump, la crisis con Jair Bolsonaro, que igual llevando a politizar la situación, pues ha agravado de manera muy profunda la crisis. Y por qué no plantearlo, también en México vemos este escenario de profunda polarización y desconfianza social, lo cual es un factor que también ha llevado a que la situación, pues en México, pues tenga estos niveles de gravedad y de alarma. Y el otro, el liderazgo político. Un liderazgo político claro, técnico, va a contribuir poderosamente a mandar señales claras a la sociedad en los diferentes ámbitos, en las diferentes crisis donde se produce, bueno, que produce la pandemia, ¿no? Y no es extraño, precisamente, los liderazgos que apostaron más a la polarización, como el de Trump, como el de Bolsonaro, como el de este gobierno, pues han sido determinantes para crear condiciones adversas para la situación de la pandemia, ¿no? Y para que las crisis, pues estén, tanto la sanitaria como la económica, pues esté bajo una situación bastante grave en este momento. Las consecuencias económicas, sin duda, bueno, pues tenemos la destrucción de importantes sectores económicos, esto sucede tanto en México como en el mundo. Tenemos el sector servicios que se ve profundamente afectado, que depende mucho de la salida de la gente, cadenas minoristas, servicios de viajes, digo, dada la situación del cierre de diferentes lugares, pues son sectores muy sensibles a este tipo de políticas que se instrumentan para enfrentar la pandemia. Por otro lado, tenemos también que, pues en una situación de esta naturaleza, pues normalmente quienes están en mejores condiciones para responder, para resistir a lo largo del tiempo, estas crisis pues son pues las grandes compañías, ¿no? Las que cuentan con mayores reservas y demás. Y esta situación puede llevar a todavía concentrar aún más recursos y aún más capacidades en las grandes empresas, en contraste con lo que sucede con las pequeñas, con las medianas y pequeñas, que no están en las mismas condiciones para poder responder a nuestra situación, ¿no? Y entonces, pues aquí vemos que tendencias ya preexistentes en el ámbito económico, pues se ven reforzadas por la pandemia. Las consecuencias políticas pueden ser más graves. En primer lugar, si bien se le puede pedir a una población un sacrificio durante un tiempo, esta no puede ser para siempre. La situación de la epidemia, acompañada con pérdida de empleo y una prolongada recesión, puede llevar a incrementar las tensiones ya existentes y a que la reacción política pueda eventualmente llegar a ser violenta incluso, ¿no? Lo que estamos viendo en diferentes países, donde pues el rechazo, posiblemente no violento hasta este momento, entre las medidas sanitarias que se están adoptando para enfrentar la pandemia y otras cosas, pues llevan a que pues ya veamos estos conatos, estas reacciones de violencia, ¿no? El tema es contra quién. Y el tema, el riesgo también aquí es cómo podrá explotarse este enojo, ¿no? La posibilidad de que gobiernos nacionalistas, demagógicos, demás, encuentren esto como una oportunidad para explotarlo política y electoralmente, pues es muy riesgoso, ¿no? Y otra consecuencia que estamos viendo es que nuevamente quien está mostrando mejores capacidades para responder tanto en términos sanitarios como económicos a estas crisis, pues es Asia, ¿no? Esto habla de un desplazamiento aún mayor del poder mundial a Asia, particularmente a los países del este asiático. China, Corea del Sur, Japón, entre otros, ¿no? En otros temas que podemos ver
a diferencia de lo que hicieron en Asia, fue el mal manejo que hicieron de la pandemia en algunos países occidentales, negando la pandemia, minimizándola, y bueno, este tipo de actitudes pues tuvieron efectos devastadores, mortales para la ciudadanía, ¿no? Y pues ha llevado a prolongar la crisis por más tiempo. A diferencia de lo que está sucediendo en varios países de Occidente, México incluido, que tuvieron una caída muy evidente el año pasado y un crecimiento se estima, pero pues bastante moderado y muy por debajo del tamaño de crecimiento del año anterior. Vemos que en Asia, a partir ya del tercer trimestre, estos países tuvieron un importante repunte y crecimiento y pues pudieron responder de mejor manera, ¿no? En el caso de Estados Unidos particularmente, diferenciándolo con Asia, vemos que Trump siguió esta ruta, negó, minimizó, politizó y buscó sacar rédito político de esta situación, politizando pues, las ayudas, la distribución de las vacunas, como el enfrentamiento con los gobernadores demócratas y demás, ¿no? Todo esto pues llevó a que la situación se volviera más crítica. En el caso de la pandemia como catalizadora de tendencias políticas actuales, pues vemos que en primer lugar, pues el escenario que estamos enfrentando en varias regiones del mundo, pues es de un aumento del nacionalismo, la xenofobia, medidas autoritarias de algunos gobiernos y demás. Esta es la situación que se enfrenta en términos políticos que ya existían y que eventualmente la pandemia puede llegar a reforzar. En el primer caso, bueno, ya tenemos una excusa muy puntual, por ejemplo, para poder parar la migración, ¿no? Para todas aquellas personas que asumen este discurso xenofóbico, pues pueden asociar sin ningún problema la pandemia a la xenofobia y pueden apostar a un discurso nacionalista y pueden, por lo tanto, también, pues, oponerse al mundo liberal que existe, ¿no? En segundo lugar, pues vemos que gobiernos que ya habían tenido tendencias autoritarias, como el de Hungría y Filipinas, aprovecharon esta oportunidad para darse poderes extraconstitucionales, poderes de emergencia, y de esta manera, pues seguir concentrando, consolidando su poder al margen de los contrapesos inherentes a toda democracia. ¿Qué otros problemas podemos enfrentar? Bueno, ya en otro terreno podemos ver que ante una situación como esta, temas como el acceso a los servicios públicos se vuelven centrales, ¿no? Y se vuelve muy relevante dentro de la discusión pública porque temas como el acceso al agua, que si bien es un problema sistemático, pero ante una pandemia donde el lavado de manos, el baño, pues son cosas que se requieren, pues se hacen mucho más evidentes, ¿no? Y entonces, y podemos ver que este problema no solo es privativo de países africanos o países con condiciones de pobreza extrema, sino que incluso en países de ingresos medios. Este acceso a los servicios públicos, pues también es un tema pues muy relevante, ¿no? Y que se pone de manifiesto de manera muy clara ante circunstancias como estas. También, y este es un tema igual muy sensible, después del crecimiento que el mundo había registrado a partir del año 2000 y que había permitido que muchos millones de personas salieran de la pobreza, pues actualmente lo que podemos ver es que esa tendencia muy positiva durante los años previos, pues puede verse cortada, ¿no? Y ese es pues un tema muy, muy, muy sensible. Pero bueno, más allá de estas visiones, pues, pesimistas asociadas con la pandemia, también podemos ver los elementos positivos, ¿no? ¿Qué puede llevar, qué puede traer consigo
en términos positivos la pandemia? Bueno, en primer lugar, exhibir a la demagogia, ¿no? Exhibir a la demagogia y llevar a que los países, los gobiernos que reaccionaron mal y utilizaron este tema para sacar ventaja política y electoral, entre otros, pues sean finalmente castigados por la ciudadanía, ¿no? Aprovechar las instancias, bueno, el juego democrático, el juego institucional, para que estos políticos demagógicos que han ido creciendo a lo largo de los últimos años, pues también tengan una respuesta política clara de la ciudadanía, ¿no? Un buen manejo de la pandemia también puede llegar a favorecer el incremento, el crecimiento y desarrollo de la ciencia en terrenos que antes habían sido desatendidos, ¿no? Y otro tema también relevante es pensar en una mayor solidaridad que puede traer consigo la pandemia, contraria a la tendencia nacionalista, de cerrazón y xenofóbica que están mostrando algunos gobiernos, y redimensiona el papel del Estado, ¿no? Claramente, desde los 90s, pues se hicieron un conjunto de reformas que pues disminuyeron el papel del Estado y si bien atendieron a problemas centrales como pues estados sobreregulados, estados obesos y demás, también trajeron consigo el problema de plantear el fundamentalismo de mercado y olvidarse completamente del papel del gobierno en diferentes ámbitos, como por ejemplo el social, económico y demás. Y esta es una oportunidad para pensar de nuevo cuáles son las responsabilidades del gobierno ante estas situaciones y qué capacidades tiene para enfrentar crisis de esta naturaleza. Muy bien, ahora viéndolo como amenaza global, podemos ver que la pandemia ha traído consigo tres tipos de crisis. La crisis de la salud global, la debilidad de los mecanismos internacionales para tomar decisiones y la percepción errónea de las amenazas. La crisis de la sociedad global, necesitamos construir un nuevo concepto sobre las amenazas globales que nos afectan y cómo podemos eventualmente enfrentar. El tema medioambiental, por ejemplo, es un ejemplo muy claro al respecto de cómo las amenazas están muy por encima de la capacidad institucional que tienen tanto los gobiernos como los organismos regionales e internacionales para atender este tema, ¿no? Cuando lo vemos en el marco de la salud pública, podemos ver que, en primer lugar, necesitamos construir y ubicar los factores de riesgo colectivo, dejar de concebir esto como una ayuda a los pobres. En el caso de la pandemia es muy claro. Lo que suceda en un lugar del mundo, eventualmente va a impactar en otro, ¿no? Y entonces tenemos que dejar de concebirla como un apoyo a los más vulnerables y ver que el interés colectivo e individual se alinean en uno solo, ¿no? Cuando hablamos en el caso de de la manera en que ha ido evolucionando la vacunación en el mundo, podemos ver que desafortunadamente de 98 países, México se ubica en el lugar 61 de países que han tenido alguna vacuna y menos del 2% de la población ha recibido la vacuna completa. Esta situación de la vacunación, la cooperación internacional y las diferentes maneras de encontrar mecanismos, como por ejemplo es COVAX, para poder resolver el problema de la pandemia y las demás crisis con las que viene acompañada, pues es una situación muy, muy grave que estamos enfrentando en estos momentos. Necesitamos redimensionar, concebir de manera distinta estos riesgos globales, adoptar una serie de, cambiar el enfoque que ha prevalecido y fortalecer el profesionalismo,
apelar a los criterios técnicos y mejorar la cooperación multilateral para poder de manera eficaz atender y superar esta grave crisis de la pandemia. Agradezco mucho a todos ustedes su atención y me pongo a sus órdenes para cualquier pregunta. Bueno, aquí llegan una serie de preguntas. ¿Qué medidas se prevén tomen los organismos? Bueno, en primer lugar, los organismos, las medidas que han adoptado para enfrentar la pandemia, pues ha sido la de buscar asegurar el acceso a las diferentes vacunas que existen, sobre todo a los países más pobres y a los sectores más vulnerables. El tema es atender a estos grupos que en caso de no ser atendidos, pues incrementan la mortalidad de manera significativa. Ese sería un primer tema relevante. En eso está trabajando la Organización Mundial de la Salud. En eso está trabajando COVAX particularmente, en asegurar, en primer lugar, la vacunación en todo el mundo. ¿Qué otros temas puede plantear aquí? ¿Qué medidas se deben de adoptar? No solo para enfrentar esta pandemia en el presente, sino pandemias que puedan surgir en el futuro. Bueno, sin duda, pues mejorar la coordinación en la información. En buena medida, la pandemia se produjo y alcanzó los niveles de gravedad que conocimos el año pasado, porque había una clara falta de coordinación entre los países y los organismos regionales e internacionales para enfrentar este tipo de problemas. Necesitamos trabajar mucho más, necesitamos crear condiciones, los organismos internacionales necesitan crear condiciones de confianza y de eficacia técnica para poder, en primer lugar, contar con información prácticamente en tiempo real que pueda ir atendiendo el problema. ¿Hizo falta cooperación internacional? Sí, desde luego. Sí. Y dos ejemplos muy claros voy a poner. En este momento, tanto, las potencias que se han ido perfilando en esta última, la década que acaba de concluir, pues sin duda son Estados Unidos y China, ¿no? Las acciones de un país y otro retratan claramente la falta de cooperación que he mostrado. En el caso de China, China negó la información por varios meses sobre la situación en la que se estaba desenvolviendo la pandemia ya en la región de Wuhan. Y pues esto dificultó una reacción coordinada internacional para poder pues atender el problema, ¿no? Con el hecho de que el país la segunda economía más grande del mundo adoptara esta actitud, poniendo en riesgo la salud global, pues revela la falta de cooperación y la falta de interés real de poder contribuir con un problema, con una serie de mecanismos que ralentizaran y redujeran pues los efectos, el impacto global de la pandemia. Y en el caso de Estados Unidos es más que evidente, ¿no? El uso electoral que buscó hacer Trump de la Organización Mundial de la Salud, la salida de Estados Unidos de la Organización Mundial de Salud, la reducción del presupuesto que el gobierno de Estados Unidos destinaba a la Organización Mundial de la Salud y buscar utilizarlo con fines meramente electorales, inculpando a este
organismo fundamental de la salud, de pues los estragos trágicos que estaba dejando la pandemia en Estados Unidos, revela en primer lugar pues una falta de elemental madurez política y en segundo lugar la falta de cualquier decoro, decencia o límite ético para manejar situaciones de crisis. Querer aprovechar la pandemia para ganar la reelección, pues muestra lo burdo, lo egoísta y cómo los intereses globales no se subordinan, ya no digamos a un país, a la ambición política de una persona, ¿no? Y entonces ahí queda muy claro esos ejemplos de cómo pues la falta de cooperación internacional lleva a que este tipo de crisis se agrave, ¿no? Y bueno, ya de una muy general, pues tenemos el problema con COVAX, ¿no? Si bien COVAX es un instrumento que busca proveer vacunas, como ya se había señalado, a los países más pobres, sobre todo dirigiendo a los sectores más vulnerables, pues ha sido muy lento el proceso a través del cual se ha ido distribuyendo las vacunas, ¿no? Y en este caso yo creo que muchos países, sobre todo países ricos y de ingresos medios, pues necesitan pues ahí hacer bueno, importante trabajo para privilegiar a estos grupos. ¿En qué tema se convirtió la pandemia en un tema de seguridad nacional para Estados Unidos? Las pandemias son temas de seguridad nacional y seguridad global. O sea, en el momento en que la situación se sale de control, en el momento en que quedan rebasados la infraestructura de salud, la reacción del gobierno y demás, en ese momento se convierte en un tema de seguridad nacional. E insisto, precisamente el carácter global de las pandemias lo plantean como una amenaza a la seguridad global, ¿no? Esta situación se agrava todavía si consideramos la degradación ambiental y demás que existe y que está asociado a nuevos problemas que vamos a ir enfrentando, entre ellos futuras pandemias, ¿no? ¿Por qué existe confidencialidad? Porque, pues, bueno, en primer lugar, pues exhibir precios en un juego de libre mercado, pues podría llegar a alterar la posibilidad de las compras de la vacunación. En segundo lugar, porque fue tan rápido el proceso que no sabemos los términos, bueno, efectos secundarios que pueda llevar, etcétera. Y pues al final, dado el apremio que tienen los gobiernos de adquirir estas vacunas, pues están dispuestos a asumir estos riesgos, ¿no? Obviamente, pues lo ideal es que pues que tanto que no se sepa, pues los diferentes precios que tienen los competidores, etcétera, como pues otro tipo de acuerdos a los que han llegado los gobiernos, ¿no? De trabajo está haciendo en China, bueno, no propiamente, hay ahí como, ya se tiene algún resultado del trabajo que la OMS está haciendo en China para determinar el origen de la pandemia. Pues tuvo un concepto ahí muy genérico. Después del arribo de Biden a la presidencia, por esas fechas se hacen una serie de estudios en Wuhan. Y pues parece que más bien, y esto es un tema muy relevante, pareciera más bien que Wuhan pues quería llegar bueno, la Organización Mundial de la Salud quería pues mejorar los términos de su colaboración con China. Y en ese sentido, pues encuentra una salida diplomática estableciendo que pues era difícil ubicar el origen de la pandemia, que si bien efectivamente se presentó en Wuhan, pero no se podía pues, atribuir a irresponsabilidad de las autoridades, de la población, no simplemente surge, ¿no? ¿Qué acciones está llevando a cabo el G20 para fortalecer la cooperación internacional en este tema? Bueno, sobre todo lo que están haciendo los países, insisto, de ingresos altos, ingresos medios, es apoyar ese instrumento COVAX, ¿no? Estados Unidos, durante el gobierno de Trump, no hizo ninguna aportación, de hecho se salió de la Organización Mundial de la Salud. Rusia tampoco ha hecho aportaciones, de hecho va a aprovechar más bien su vacuna, la Sputnik V, para poder
pues responder a sus países aliados. Al final las vacunas también son un juego geopolítico que tenemos presente, ¿no? Y pues más que nada aportar. Varios de estos países han hecho aportaciones muy importantes a COVAX, pero desafortunadamente también quieren aprovechar los donativos que están haciendo para garantizar pues una muy buena cantidad de vacunas para ellos en condiciones pues ventajosas, ¿no? A un menor precio. ¿Qué hizo mal el gobierno mexicano en el manejo de la pandemia? Pues ha hecho muchas cosas. En primer lugar, negó la pandemia. O sea, de hecho, en febrero del año pasado decían que esto era menos grave que una gripa, ¿no? Esto fue una expresión atroz y criminal, porque al final, porque eso condicionó la actitud de la gente hacia la pandemia y además, dadas las características de un presidente como Andrés Manuel López Obrador, que tiene una influencia decisiva en importantes sectores de la población, lo que haga o deje de hacer, pues es determinante, ¿no? Negó la importancia de la pandemia. De hecho, yo recuerdo eso, ¿no? Primero, es, es menos grave que una gripa, ¿no? En segundo lugar, es, cuando está entrando la primavera y no va a causar mayor daño, ¿no? No hay que cerrar. Pocos días antes del cierre de actividades, yo todavía precisamente aparece en un video Andrés Manuel, el presidente de México, pidiendo que saliéramos y nos abrazáramos, ¿no? O sea, digo, todos ese tipo de señales fueron profundamente erráticos. En segundo lugar, y es inconcebible en un gobierno de izquierda, escatimó recursos como pocos gobiernos lo hicieron. Tanto en el tema de salud, o sea, el ejemplo más claro es el número de pruebas, mientras la Organización Mundial de la Salud, pues, alienta a hacer el mayor número de pruebas, el gobierno mexicano lo redujo al mínimo, ¿no? Entonces, y eso, pues, desde luego, pues tiene un grave impacto, porque si consideramos, dada la naturaleza de la enfermedad, que hay un importante número de personas asintomáticas, si tú no haces pruebas, pues jamás lo vas a saber. Y pues de igual manera van a estar en el transporte público, de igual manera van a estar, pues, llevando su vida normal, sin mayor inconveniente, y siendo pues un factor potencial de un gran número de personas infectadas, ¿no? Tercero, y esto pues tiene que ver con un proyecto que ya venía de atrás. La conversión del Seguro Popular al INSABI fue una oda a la improvisación y reveló las limitaciones con la que se estaba haciendo esta conversión, ¿no? Se gastaron muchos recursos que tenía el Seguro Popular como parte de los seguros que había, bueno, ante situaciones catastróficas, pues todos los recursos que los gobiernos anteriores habían asignado, y de repente los gasta, no sabemos en qué, no sabemos cómo, y pues coloca una situación de mucha vulnerabilidad, sobre todo a los sectores más pobres del país, aquellos que dependían del Seguro Popular o que dependen de pues, los institutos de salud estatales y demás, que no tienen pues ni IMSS ni ISSSTE y pues mucho menos pueden contratar hospitales, bueno, servicios de hospitales privados y demás. Y entonces, pues esa situación de vulnerabilidad, pues incluso se hace evidente si revisamos las cifras y lo revisamos en términos socioeconómicos. Las personas con más, bueno, que más murieron, con más probabilidades de fallecer, pues precisamente son esos sectores que pues no pueden recibir una atención médica de calidad. Porque el tema no es el número de camas. El tema es que esas camas pues cuenten con todo lo que se requiere con todo el servicio médico para pues salvar a la persona, ¿no? Digo, por eso medir únicamente camas sin considerar pues la cantidad pues, de recursos que requiere atender una enfermedad como esta, pues es también criminal, ¿no?
Y bueno, el otro punto pues ha sido la estrategia de vacunación. México tenía un sistema nacional de vacunación muy eficaz que se sustituyó con fines estrictamente electorales, ¿no? O sea, podría haberse incrementado de manera significativa la vacunación. De hecho, México tiene la tercera parte de las vacunas que ha recibido, las tiene en bodegas. ¿Por qué? Porque la logística para vacunar, pues, se ralentizó enormemente por todo el sistema que se ha ido construyendo, ¿no? Y el otro tema es politizar la pandemia. O sea, politizar la pandemia ha revelado el rostro demagógico con el que se ha buscado utilizar. Desde frases como el presidente es una fuerza moral y no de contagio, hasta convertir este tema en un conflicto entre medios de comunicación y gobierno y demás, pues lleva a que pues se haga un uso demagógico, ¿no? Este conflicto que se tiene con los médicos privados, que es de verdad y de igual manera criminal. Porque digo, médico privado no es el médico que atendió a Andrés Manuel en el Médica Sur cuando tuvo el paro en el miocardio, ¿no? Médico privado es el médico del doctor Simi que atiende a la persona que pues no tiene ni IMSS ni ISSSTE y tuvo una infección y si va a la clínica más cercana, pues le puede llegar a quedar a 10, 12, 15 kilómetros y tiene que trabajar y pues no puede destinar un día a eso, ¿no? Y esos temas que ha ido politizando y politizando, pues revelan ahí claramente, pues que el gobierno, más que una oportunidad para reivindicarse pues, errores pasados, buscó agravarlos y sacar ventaja política y electoral, seguir movilizando a su electorado, seguir movilizando a los segmentos de población que lo apoyan, pero pues a la vez dejarnos completamente inermes ante esta situación. Otro tema muy grave. Esta es la primera pandemia cuyos efectos económicos son más graves que los efectos en materia de salud. El hecho de que el gobierno se haya negado estrictamente a buscar crear estímulos, no estoy hablando para grandes empresas, estoy hablando para los principales empleadores del país, que son entre 2, 3 millones de empresas que contratan entre 2 y 20 personas. Y empresas que cierran y que para volver a abrir, o sea, es complicadísimo. Es muy probable que muchos de estos negocios no vuelvan a abrir. Era más fácil contar con un estímulo, evitar que pues, la mayor parte de este tipo de empresas cerrara y conservar esos empleos. Es más fácil producir un empleo con una empresa ya establecida que producirla cuando no lo hay. Entonces, en términos para responder esta pregunta en general, pues sí, errores ha habido muy graves, errores de comunicación, errores en políticas públicas, errores en mensajes que se han enviado, errores en hacer un uso político de la pandemia. ¿China es culpable de la pandemia? Las pandemias pueden surgir cuando sea, como sea, donde sea. No podemos plantear una culpabilidad, pero sí es responsable en el orden internacional de no haber informado con oportunidad para que tanto los organismos regionales, los organismos internacionales y los países tomaran pues, las medidas pertinentes para reducir el impacto de la pandemia, sobre todo en materia sanitaria, ¿no? Entonces, sí es responsable, digo, al final la pandemia se iba a diseminar, o sea, avisara o no avisara, pero las condiciones en las que hubiera estado el mundo para enfrentar la pandemia hubieran sido sin duda mucho mejores si se hubiera tenido información oportuna y pues se hubiera podido enfrentar con mejores recursos, ¿no? Pues bueno, pues agradezco muchísimo su atención. No, al contrario.
Excelente exposición a nombre de la universidad y del mío propio. Permíteme entregar un pequeño reconocimiento. Muchísimas agradecer tu gracias. presencia. Y Muchas muchísimas gracias. gracias. No, muchas gracias. Muchísimas gracias, Ramón. Pues, les pido la transmisión. Muchísimas gracias por su atención a esta, como vieron, muy concreta, muy práctica charla sobre el tema de la vacunación, la pandemia, alguna introducción, algún contexto. Les aprecio mucho su presencia. Que tengan ustedes buenas tardes y hasta la próxima. Hasta luego.